Porque veo en el entrenamiento, yo el día a día, están con una confianza bastante buena, no hay nada que decir de los jugadores, del equipo, y creo que estamos tranquilos. Pero creo que acá se pierde un partido y como que murió alguien. Creo que cuando empezamos el campeonato, el Madrid lo llevaba a 9 puntos, y todos decían que el Barcelona ya estaba campeón. Y ahora estamos a 4 puntos. Y la liga va un poco complicada. Uno va primero, el otro va segundo. Cambia, pero no veo nada de motivación ni nada por parecido. No, que hay que dar vuelta a la página y no lamentarse que el miércoles es otra final. El Real el sábado fue superior a nosotros. Creo que nos ganaron. No sé qué nos pasó, pero creo que ya hay que dar vuelta a la página, como lo dije antes. Vamos a ganar, obviamente que vamos para ganar y vamos por la Liga, vamos por la Champions, vamos por todo. No creo que estemos por un partido o por varios, como hizo algunos, estemos lamentándonos. Creo que estamos todos a cara a Champions, a cara a la Liga, son 4 puntos, ¿no? Ellos pierden un partido y ya estamos ahí y nos toca con nosotros. Son diferentes entrenadores. Guardiola motivaba al jugador, Tito era además de dónde se había que atacar, dónde no había que atacar. El Tata también es un motivador que le gusta estar con el equipo, motivarlo, estar ahí el día a día, de ganar todo, de decir a los jugadores que han ganado todo, otra vez que quieren ganar todo, y creo que los tres, más el Guardiola como el Tata, son entrenadores que motivan mucho al jugador, y creo que puede encajar en cualquier equipo del mundo. Tiene la calidad y lo que necesita el Barça también.